Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia, con la temática titulada Plan Familiar de Emergencias. Damos la bienvenida a nuestro experto, el instructor Carlos Andrés Guataquira Milán. Él es enfermero, instructor en Brigadas de Emergencias. Instructor Carlos, muy buenas tardes y bienvenido. Para todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo proceso de formación. Esperemos que sea de su agrado y que aprendamos bastante, ¿vale? En este momento vamos a realizar el Evaluémonos. Entonces, nuestro moderador, por favor, si nos puedes ayudar en esta parte del día de hoy. Claro que sí, Carlos. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, como es costumbre, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Maniobra al realizar en una obstrucción grave de la vía aérea. A. Maniobra de Heimlich. B. Maniobra de mansalva. C. Maniobra de Geimblich. D. Maniobra con golpe en la espalda. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. A. Maniobra de Heimlich, un 49%. B. Maniobra de mansalva, un 6%. C. Maniobra de Geimblich, un 16%. D. Maniobra con un golpe en la espalda, un 28% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Formas de actuar en caso de un incendio. A. Notificar, extinguir el incendio. B. Dar alarma, notificar, pedir ayuda. C. Dar alarma, salir corriendo. D. Notificar, salir a pedir ayuda. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Notificar, extinguir el incendio, un 22%. B. Dar alarma, notificar, pedir ayuda, un 61%. C. Dar alarma, salir corriendo, un 0%. D. Notificar, salir a pedir ayuda, un 17% de respuesta. Nos iremos entonces con esta tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Métodos para tratamiento de hemorragias. A. Presión directa, elevación de extremidad. B. Presión indirecta, empaquetamiento. C. Presión directa, empaquetamiento, puntos de presión. D. Llevar al hospital sin hacer nada. 15 segundos para responder. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Estos fueron los resultados de esta tercera pregunta. A. Presión directa, elevación de extremidad, un 44%. B. Presión indirecta, empaquetamiento, un 3%. C. Presión directa, empaquetamiento, puntos de presión, un 52%. D. Llevar al hospital sin hacer nada, un 1% de respuesta. Los dejamos entonces con nuestro instructor, el instructor Carlos.
Vale, muchas gracias, muy amables. Como nos decíamos anteriormente, pues vamos a evaluar partecita del cómo nos va después, ¿listo? Para, pues, obviamente tener en cuenta la función importante de nuestra habilidad del día de hoy y es la función del conocimiento, ¿no? ¿Cómo nos va a nosotros en esta parte del conocimiento? Tengamos en cuenta que es un camino que ya vamos casi por la mitad, recorrer esta ruta de conocimiento es muy importante. Tengamos en cuenta que todas las situaciones de emergencia se encuentran a la orden del día, lo podemos decir de una forma, y hoy vamos a tocar un tema que es bastante importante y es en la ruta número 6, que es nuestro plan familiar de emergencias. Entonces, dentro de este proceso es importante lograr identificar que la mejor forma de nosotros podernos comportar ante una situación de emergencia es teniendo una información clara, asertiva y eficaz del cómo nos debemos comportar. De aquí sacamos esta frase de Nelson Mandela, la cual nos dice que la educación es el arma más poderosa, la cual puede llegar a cambiar el mundo, cambiar de pronto esa parte de esa cultura que tenemos nosotros y lograr mitigar o eliminar los riesgos que se nos puedan presentar ante una situación de emergencia, ¿vale? Dentro de nuestra tabla de contenido para el día de hoy vamos a tener varios temas, muchos temas para el día de hoy. Vamos a tocar nuestros aspectos básicos de comportamiento inicial como primeros respondientes, primeros respondedores ante la materialización de estas amenazas, donde vamos a tocar todo lo que tiene que ver con el plan de emergencias. 6 claves maestras y manejo de un botiquín, cuáles son los elementos que tenemos, qué debemos nosotros tener en función del manejo de estos implementos de forma básica en nuestra casa. Tengamos en cuenta que ya ahorita dentro de poco se nos materializa un simulacro distrital, simulacro nacional para la actuación ante cualquier emergencia que se nos pueda presentar en el territorio nacional, en las nacionales donde ustedes se encuentran. Y entonces es importante tener ya como unos punticos antes de llegar a trabajar en esa parte. De eso nosotros vamos a hablar el día de hoy. ¿Listo? Vamos a hablar de líneas de emergencia, qué hacer con el OVASE o la obstrucción de la vía por un cuerpo extraño. Vamos a recordar el manejo de los extintores y pues identificar riesgos en el hogar. También vamos a hablar sobre el manejo de lesionados y manejo de incidentes por situaciones químicas, ¿listo? Por materiales peligrosos. El objetivo general del día de hoy es desarrollar en ustedes unas habilidades, tanto ustedes como sus familias, que les puedan llegar a permitir conocer lo que les decía ahorita, lo básico. ¿Qué necesitamos nosotros para actuar hasta lograr generar un enlace con los sistemas o con los medios de respuesta un poco ya más avanzados, CIA, bomberos, defensa civil, ambulancias, que puedan apoyar una emergencia en nuestro hogar? Teniendo en cuenta de que las emergencias en el hogar son responsabilidad de todos los intervinientes. Como cuando nosotros estamos en nuestra empresa, encontramos con un grupo de personas debidamente o altamente capacitadas, entrenadas, dotadas y motivadas, que son nuestros brigadistas, y contamos también con el área de seguridad y salud en el trabajo. Ellos tienen una responsabilidad obviamente muy importante y es la de plasmar en un documento, en este caso el plan de emergencias para ellos, todas las situaciones que se nos puedan presentar y nos establecen unos procedimientos sobre cómo nosotros nos tenemos que comportar para actuar de forma positiva ante ellos, muchos de estos para lograr mitigar o reducir los daños en unas amenazas y las otras pues para lograr controlarlas, ¿listo? Entonces, así como en nuestra empresa es responsabilidad de todas las personas que estamos en un diario labor, en nuestra casa es responsabilidad de todos dentro de nuestro diario vivir, ¿listo? Importante involucrar a todas las personas. Tenemos en cuenta que el plan de emergencias, como les decía ahorita, en este caso para nuestro plan de emergencias familiar, es un conjunto de normas, medios, procedimientos que van destinados a proteger. Esa es la función de nuestro plan de emergencias ante cualquier situación que se pueda llegar a presentar o materializar, que debe involucrar una preparación emocional, psicológica, la disponibilidad de insumos, apoyos, pero muchas veces renunciando a las comodidades del hogar. Nos han afectado varios eventos o movimientos sísmicos a lo largo de este mes, ¿sí? Y dentro de este proceso también hemos podido evidenciar que a nivel mundial se han presentado algunas afectaciones donde podemos identificar o podemos llegar a tener en cuenta todos estos daños que se han presentado. Un ejemplo muy común,
muy común, perdón, un ejemplo muy reciente es el evento sísmico, el terremoto que se presentó en Marruecos. La cantidad de víctimas que se han presentado pues son innumerables. Dentro de ese proceso, la idea es que con este tipo de charlas que estamos nosotros aterrizando para ustedes, podamos reducir ese impacto negativo ante la materialización de estas amenazas, ¿vale? Dentro de este plan de emergencias es importante tener en cuenta las generalidades de nuestra familia. ¿Con qué tipo de población convivimos? Adultos mayores, niños, cuántos niños, quiénes están 100% en su casa, a qué horas llegan, tenemos los niños, y porque es muy importante, ahorita vamos a hablar de esta parte, y es que nuestro plan de emergencias tiene que estar muy de la mano con el plan de emergencias escolar o de nuestros hijos, y pues obviamente teniendo en cuenta las personas adultas o en condición de discapacidad que de pronto convivan con nosotros. ¿Listo? Dentro de esto es importante tener en cuenta todas las condiciones físicas y mentales que nosotros tenemos para poder aterrizar ese plan de emergencias un poco más especificado ante la materialización de cualquier amenaza. ¿Listo? Dentro del plan de emergencias es importante la identificación de riesgos. ¿Listo? Es importante la identificación de rutas o por lo menos nuestros puntos de encuentro, rutas de evacuación internas, externas, y en dónde realizamos nosotros todo esto. Vamos a manejar algo que a nivel nacional o por lo menos en el distrito se ha venido manejando hace muchos años. Antiguamente se conocían como las 6 jugadas maestras, ahora las conocemos como 6 acciones claves, donde podríamos nosotros entrar a encontrar un poco más de información en las páginas del IDIGER, porque ahorita ellos entregan un proceso de información un poco más completo para los procesos de atención de estas amenazas. Cómo prepararnos desde nuestra casa, cómo preparar nuestras empresas. Es importante que podamos buscar un poco más de información escrita en nuestras redes sociales. ¿Listo? Dentro de este proceso, nosotros entramos a hablar de que este plan de emergencias que nosotros tenemos, donde hacemos un análisis, la identificación de los riesgos, entendamos por riesgo la probabilidad de todo aquello que se me puede llegar a materializar, la probabilidad de un incendio, la probabilidad de un sismo, la probabilidad de una afectación por materiales peligrosos, porque es que es importante tener en cuenta que este análisis que se realiza para la ejecución de mi plan de emergencias se realiza dentro de nuestra casa y en nuestro entorno en donde vivimos. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Nuestros puntos de encuentro tienen que ser espaciosos, libres de caída de riesgos, de postes, de caída de árboles, de alumbrado eléctrico. Y es importante tener unos tiempos de encuentro con nuestra familia. Un ejemplo, la situación de emergencia se presentó a las 10 de la mañana, de pronto no todos estábamos en la casa, sí establecer un punto de encuentro en donde y cuánto tiempo nos vamos a demorar en llegar para de pronto lograr llegar a un recaudo y al momento donde nosotros estamos. Y si nuestros familiares no llegan, entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a esperar? ¿Cuánto, digamos, nosotros vamos a esperar desde que se materialice esa emergencia para decir, hey, si ya sé que en este tiempo de pronto nuestros familiares no llegaron, en mi plan de emergencias establecimos que trabajan en tal punto, puedo establecer una ruta para desplazarnos de pronto a la empresa de la persona, de nuestro familiar, y decir, hey, llegamos acá, de pronto tú eres el brigadista, nos estabas colaborando acá en la empresa, pero pues es importante tener esos puntos claros para saber cómo podemos nosotros establecer nuestro plan de emergencias y nuestro plan de evacuación. Dentro de este componente del plan de emergencias, vamos a mirar que nuestras acciones de respuesta familiares deben ir de la mano o deben ir encadenadas con los planes de respuesta barrial, local y distrital. ¿Listo? Mirar de pronto un ejemplo, se presentó el evento sísmico, mi casa sufrió afectaciones, logramos salir con mi familia, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo implementamos o cómo complementamos nosotros ese proceso de atención de la emergencia? Sabemos que debemos tener unos elementos básicos, ya ahorita los vamos a recordar, los vamos a volver a mirar y vamos a hablar precisamente de eso. ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Tenemos un punto de encuentro, que no nos podemos quedar ahí todo el tiempo. Entonces, yo debí bien el antes de la emergencia haber enlazado mi plan de emergencias con la parte de la localidad, en este caso, o de la localidad más que todo, para saber cómo procedería ese proceso de atención de la emergencia. ¿Listo?
Ya las alcaldías tienen algo ya un poco más específico que es la evaluación y análisis de daños y necesidades y determinarán pues obviamente cómo generamos un proceso de atención un poco más asertivo para la atención de esta emergencia. Contamos con los comités de ayuda mutua. Los comités de ayuda mutuas son muy importantes para las empresas porque nos ayudan precisamente a fortalecer los esquemas de actuación cuando en algunas empresas, de pronto una empresa de 10 trabajadores, no tenemos una brigada tan conformada y tan consolidada, pero todo esto se trabaja desde el antes de una emergencia. ¿Listo? Promover la organización comunitaria institucional, importantísimo, es algo que estamos haciendo nosotros también el día de hoy. Queremos dejar una huella, que ustedes multipliquen esto no solo con sus familias de orden primario, por decirlo de una forma, sino de pronto con sus primos, con sus sobrinos, con las demás personas con las cuales ustedes convivan. Es importante que eso lo logramos multiplicar, ¿vale? Y poner en práctica las 6 claves maestras. ¿Cuáles son las 6 claves maestras? Pues esto lo trabajamos desde un antes y un durante la emergencia. Entonces, hogar seguro. Identificar todas las condiciones que nos puedan manejar riesgos, ¿listo? ¿Como cuáles? Tenemos la caída de objetos, tenemos la ruptura de ventanales, podemos tener el riesgo eléctrico. Digamos que hay algo muy particular y que sucede en el territorio colombiano, de pronto, digamos, no sé si solo sucederá en la ciudad de Bogotá, pero creo que es a nivel nacional, y es que las tuberías de gas se deben verificar cada 5 años por normativa, ¿sí? Por normativa legal. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos cada 5 años, vienen, nos revisan, si no lo revisan nos hacen, nos generan una multa, si de pronto nosotros nos pasamos, porque de una u otra forma se está verificando que si se llegan a presentar a afectaciones sobre la tubería del gas, sobre la estufa y demás, pues eso me está poniendo en riesgo mi vida, mi integridad y la vida de los míos. Se hace cada 5 años por ley. Ahora hablemos cada cuánto nosotros de pronto verificamos o se realiza el cambio de alguna parte eléctrica en nuestra casa que esté fallando, ¿sí? De pronto nosotros invertimos en función de seguridad. Muchas veces hablamos de que ante un evento sísmico nos dicen, no, en un evento sísmico no se sale, nos protegemos. ¿Dónde nos protegemos? Elementos que sean resistentes. Decimos, ok, vamos a mirar en mi casa, la mesa donde tomamos los alimentos, ¿de qué material es? Generalmente es de vidrio. De pronto la mesa de la sala de estar, también es de vidrio. En la casa, de pronto nosotros tenemos maticas, y no estoy contra las maticas, me parecen hermosas porque nos ayudan a decorar la casa, pero tenemos maticas casi por encima, por las rutas de evacuación, a las salidas de los volados de la casa, de los antejardines. Entonces, digamos que todas son cositas que nos generan a nosotros riesgos, y yo creo que pues la imagen es un poco más diciente en función de que todo esto que nos genera riesgo tenemos nosotros que eliminarlo, modificarlo para evitar que nos complique. Las cositas que puedan caer, estantería y demás, tenerla completamente empotrada y asegurada para evitar que ante cualquier situación de emergencia nos pueda afectar un proceso de evacuación. Nuestro plan de emergencias, trabajado en función de ese análisis de riesgos y pues obviamente digamos que ya cuando nosotros analizamos esta serie de amenazas que se nos pueden presentar, importante trabajar en función de implementar procesos y procedimientos para la atención de las amenazas. Yo les decía ahorita al inicio que podemos identificar que hay algunas que podemos nosotros controlar o intentar controlar, pero hay otras que no, hay otras que lo que podemos hacer es nosotros reducir o mitigar los daños que se nos pueden llegar a presentar. Socializado, practicado, por eso es importante. Ahorita el 4 de octubre se va a presentar el simulacro, vuelvo y les recuerdo, para que por favor participemos activamente en nuestras empresas, en nuestras entidades, en nuestras territoriales. Es importantísimo que lo podamos hacer y esto llevarlo a nuestras familias. El simulacro de este año, que es bueno, también el año pasado, se va a manejar diurno y nocturno, donde el distrito espera contar de que las personas que no estuvieron todo el día en su casa puedan llegar en la noche, multiplicar la información y realizar simulacros, verificar los procesos de preparación, que es uno de los cumplimientos legales de los planes de emergencia, y es que estén socializados y practicados. Nuestro kit de emergencias, importantísimo. Kit de emergencias es una maletica la cual nosotros vamos a tener o vamos a contar con varios elementos de ayuda que nos van a mitigar los efectos secundarios negativos ante la materialización de una amenaza. Entonces, ¿qué nos dice que nos recomiendan las entidades de atención de emergencias? Uno, nuestra maleta debe tener o debe ser impermeabilizada,
¿Qué quiere decir eso? Es una maleta grande, o si de pronto nosotros queremos tener una maleta por persona en nuestra casa, eso es independiente, decimos nosotros, al gusto del consumidor. En nuestra maletica metemos una bolsa de basura y empezamos a introducir los elementos que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Hablemos de, uno, ropa. ¿Listo? Necesitamos ropa cómoda, que nos proteja del frío, de cada uno de los integrantes de nuestra familia, incluyendo zapatos, ropa interior. Vamos a necesitar útiles de aseo completos, lo que nosotros necesitemos, la pasta dental o el dentrífico. Vamos a necesitar cepillos de dientes, vamos a necesitar una serie de elementos, implementos que nos van a servir como la higiene personal. Eso sí, pues lo más básico, jabón, dentrífico y cepillo. De ahí en adelante, lo que usted quiera entregarle a su familia para salvaguardar en ese momento en las personas. Vamos a tener la necesidad también de tener elementos para la toma de alimentos. Nosotros llamamos un menaje, plato, perdón, cuchara, tenedor, cuchillo, un vaso para tomar nuestros alimentos. Vamos a necesitar alimentos no perecederos, ¿listo? Vamos a requerir enlatados, atunes, frijoles, alberjas, todo lo que sea grano. Vamos a necesitar de pronto también dulces, de pronto bocadillos, chocolatinas, elementos que nos brinden energía. Ya ahorita nosotros podemos encontrar bebidas hidratantes en polvo, también sería bueno que pudieran tener todos esos alimentos que nos puedan brindar a nosotros ciertas fuentes de energía, importantísimo tenerlos en esa maletica. Agua, importantísimo, de 3 litros de agua por persona por día aproximadamente, obviamente con el proceso del racionamiento, ¿no? Racionamiento efectivo, para que pues no es que pasaron 2 días y ya nos quedamos sin los alimentos. Entonces es importante tener eso en cuenta. Necesitamos herramientas, digamos que herramientas básicas, de pronto martillos, alicates, destornilladores, elementos de corte, cintas, plásticos. Muchas veces nosotros digamos que no está dentro de este plan, dentro de estas recomendaciones, pero nosotros en procesos de supervivencia manejamos una cintela, de pronto algunos la conozcan ustedes, que es como una carpa inmensa, una carpa grande que uno consigue en los lugares donde venden implementos militares, con la cual pues solamente los militares en el área se resguardan bajo la lluvia, no ocupa mucho espacio y si nos sirve a nosotros para poder generar como un alojamiento temporal de emergencia, también son importantes. Yo muchas veces les recomiendo que puedan tener este tipo de elementos, las powerbank, las baterías recargables, también hay supercargadas, porque nosotros sabemos que los servicios como la luz, el agua y el gas son de los primeros que fallan, entonces no vamos a tener muchas veces dónde conectar, importante que los podamos tener. ¿Listo? En nuestro kit de emergencias, ¿qué más vamos a necesitar? Bueno, dentro de esta parte de las herramientas, hay mucha gente la cual recomienda tener pastas para purificación del agua, ¿sí? Importantísimo también contar con nuestro radio, un radio con baterías, una linterna, pilas, y ahorita encontramos unas linternas con dínamo, que nosotros las recargamos viene como un proceso de carga con ejercicio manual. Son muy buenas también, muchas veces no necesitan de la ayuda de baterías, entonces podríamos también llegar a tenerlas o encontrarlas. ¿Listo? Dentro de este proceso hacemos un complemento con los botiquines, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco de los botiquines, aterrizarlos un poco más y cómo podemos nosotros manejar nuestro botiquín, ¿vale? Pero es importante que esté ahí con la maleta. Nuestro kit de emergencias familiar para cada una de las personas. También es importante contar con copias de las llaves, ¿sí? Necesitamos copias de los documentos, de todos los bienes inmuebles que ustedes tengan. Si los quieren físicos, perfecto. Si los quieren en una USB también. Si los quieren tener en la nube para no tenerlos con ustedes, perfecto, pero tener esa copia, ¿vale? También se recomienda tener billetes, plática, dinero, billetes de baja denominación. ¿Por qué? Porque pues todas las emergencias, necesitan administración y finanzas. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Esto como componentes básicos que nosotros necesitaríamos en nuestro kit de emergencias, pero también una de las actualizaciones de estos simulacros que siguen haciendo cada año es tener ese kit de emergencias para nuestras mascotas, aquellos seres sintientes, animales de compañía, los cuales están con nosotros y que desafortunadamente observamos que en todas las emergencias, o en la mayoría de las emergencias, son los que en algunos casos más se abandonan, ¿no? Porque no tenemos, no hay, las familias de pronto fallecen y demás. Entonces es importante para ellos también tener un kit
con los siguientes elementos similares. Rápidamente, hablamos de alimento. Para ellos, alimento húmedo, alimento seco, necesitamos agua, necesitamos de pronto también frazadas, cobijas, elementos que los puedan proteger, elementos de aseo para ellos, que las bolsitas, que de pronto el papel, cepillos, paños para limpiarlos, vamos a necesitar medicamentos, un botiquín para ellos también, elementos de asepsia, de limpieza, desinfección de heridas, importantísimo también, de pronto si sus animalitos o nuestros animalitos consumen algún tipo de medicamento, obviamente también tener ahí alguna reserva. Vamos a necesitar para ellos también tener una maleta, todo es una completa maleta. Si mi animal de compañía es de una contextura o de una raza pequeña y lo puedo transportar en un guacal, importantísimo también tener, tanto para nosotros como para nuestras mascotas, tener juegos de mesa, algo que nos pueda a nosotros de pronto distraer un poco, para ellos sus pelotas, tenerle su correa, su triadilla, su collar, tenerle su carnet de vacunas, la documentación de porte y tenencia. Es importante también que lo tengamos ahí. Entonces quiero que se den cuenta que en este momento, si nosotros no tenemos este kit montado en nuestra casa, es hora. ¿Sí? Recordemos que las emergencias están a la orden del día y es posible que de pronto se nos puedan llegar a materializar, ¿vale? Importantísimo tenerlo en cuenta. Dentro de este proceso de las 6 acciones claves tenemos una vivienda segura. La vivienda segura nos hace referencia a saber o lograr identificar que nuestro hogar tiene o cuenta con las normas de sismo resistencia, ¿sí? Si nosotros estamos en una propiedad horizontal, en un conjunto residencial, una torre de apartamentos, estar indagando y preguntando con la parte de la administración, ¿cumplimos, no cumplimos con la norma? Lograr identificar dentro de nuestras 4 paredes, como lo diríamos coloquialmente, puntos seguros para la protección en caso de incendios, verificar si de pronto el sistema de redes contra incendios de nuestra torre está cumpliendo, si está bien. Digamos que esto hace función de lograr identificar nuestra vivienda segura. 1, saber normas de sismo resistencia, que los equipos de extinción contra incendios se encuentren de forma adecuada. Y 3, hablar en función de efectiva que nos puede llegar a nosotros a generar un proceso de atención de la emergencia. ¿Listo? La vivienda segura, muchas veces cuando de pronto no sé si mi vivienda es sismo resistente, podríamos desplazarnos a las alcaldías locales y solicitar una ayuda para lograr determinar si se cumple o no se cumple, o cuáles son estas indicaciones para poder identificar si nuestra casa es sismo resistente, es segura o no segura. Nosotros podríamos hacerlo con la solamente identificación de las grietas, rupturas de ventanales, inestabilidad del suelo, pero siempre es importante contar con la ayuda de un experto. ¿Listo? 5, primero, protéjase. Es importante lograr identificar, y algo que nosotros siempre manejamos y hablamos, es que no sabemos cómo actuar correctamente ante una situación de emergencia por un terremoto, porque nunca nos ha tocado vivir una experiencia de tal magnitud, tan fuerte que nosotros la sintamos. Entonces, hay mucha gente que tiene un conocimiento en los simulacros. Sonó una alarma, ¿qué hace la gente? Salir inmediatamente. No. En los simulacros, la alarma tiene una particularidad y es que es un señal de alarma, precisamente, es una señal de alerta, de aviso. Algo se está presentando. Quiere decir que si la alarma está sonando es porque tenemos que estar alertas a qué es lo que se está presentando y saber cómo nosotros nos vamos a comportar, aterrizando los procedimientos operativos normalizados. Dentro de esas 6 acciones claves que van un poco más enfocadas a la parte del evento sísmico, le está diciendo, analice la situación y protéjase. Si es un evento sísmico, por favor, protéjase, cúbrase. Ubique lugares que puedan servir para evitar la caída de elementos que lo puedan llegar a golpear. Tenemos lo que se conoce como los espacios vitales aislados. Recordemos que para Colombia el triángulo de la vida no es tan efectivo, de por sí algunas entidades lo descartan, por los métodos de construcción que se tienen acá. La Unión Nacional para la Gestión y Atención de Desastres es una de las que en un documento es muy clara cuando dice que el triángulo de la vida para nosotros no puede aplicar por la forma de la construcción que están hechas losa sobre losa, ladrillo sobre ladrillo. Entonces sí es importante que en esa parte del hogar seguro
nosotros podemos identificar elementos resistentes, las columnas, las vigas, y tener estos puntos identificados, tal cual lo podemos identificar en muchas empresas. Tener ese punto, ¿para qué? Para utilizar una posición tipo fetal, donde nos vamos a quedar ahí completamente acurrucados, protegiendo nuestra cabeza y nuestra columna cervical, ahí completamente agachaditos, y esperando ¿a qué? A que el evento sísmico pase. ¿Sí? Si la situación es por de pronto un incendio, identificamos la parte del incendio, teniendo en cuenta que nosotros controlamos o entramos a controlar con los equipos un fuego inicial o un fuego incipiente, algo que no me supera ni mi altura ni mi contextura. Si ya nosotros identificamos esa situación, pues obviamente debemos notificar, dar un aviso de alarma si ya se sale de control y lograr evacuar. ¿Listo? Dentro de esos procesos tenemos 6 acciones claves, son nuestras 6 acciones claves, vamos a recordarlas rápidamente. Tenemos la primera, es generar un hogar seguro, eliminar los riesgos. La segunda, contar con un plan de emergencias completamente realizado, divulgado, socializado y practicado. 3, contar con nuestro kit de emergencias para nosotros y para nuestros animales de compañía. 4, determinar puntos seguros de mi vivienda. 5, protegernos, actuar de forma correcta. Y 6, evaluar y actuar. Salir, si nuestro lugar se encuentra en un riesgo, es el lugar donde nosotros, o es la única forma, perdón, de nosotros determinar que vamos a poder salir hacia un punto de encuentro. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Dentro de los equipos, el complemento, nuestro manejo de botiquín. ¿Listo? El botiquín de primeros auxilios, al igual que nuestro kit de atención de emergencias, debe estar en un lugar de fácil acceso. No es que de pronto lo hacemos nosotros. ¿Y dónde quedó la maleta? En el cuarto de San Alejo, o la tenemos por allá debajo de la cama, o por allá bien escondida, bien armada. No, necesitamos tenerla a la mano, que en un proceso de evacuación sea una de las primeras cosas que logremos sacar, a desplazarnos a un punto de encuentro. Nuestro manejo del botiquín es importante tenerlo en cuenta. La diferencia de los botiquines de las empresas a las casas son los medicamentos, pero se recomienda que la mayoría de los elementos que nosotros estamos viendo en este momento en la imagen los puedan tener. Vamos a hablar de unos básicos. 1. Elementos antisépticos y material de curación. Elementos que nosotros vamos a necesitar para generar los procesos de atención de una emergencia. Necesitamos la solución salina para el tratamiento, el manejo de heridas y de quemaduras. Vamos a necesitar los guantes, vamos a necesitar tapabocas, monogafas como elementos de bioseguridad. Vamos a necesitar, bueno, aquí hay una recomendación, el alcohol. El alcohol, de pronto muchos de nosotros hemos visto que lo utilizamos para el manejo de las heridas o lo utilizamos para despertar o darle a oler a las personas que están desmayadas. Son 2 procedimientos que están completamente ya prohibidos, son obsoletos. Uno no le da a oler alcohol a una persona que está desmayada porque puede quemar sus vías respiratorias. 2, el alcohol en las heridas quema, puede llegar a dañar los tejidos. Solamente los vamos a tener en el botiquín para hacer la limpieza de los elementos misceláneos, lo llamamos como la parte de las tijeras o los alimentos accesorios, que puedan estar contaminados, de pronto para desinfectar nuestras manos también, o para desinfectar superficies. De resto no lo podemos, los elementos instrumentales. Vamos a tener de nuestro botiquín las vendas. Necesitamos vendas, hay 4 tipos de vendas. Tenemos las vendas fijas, las vendas elásticas, las vendas de algodón y las vendas triangulares. Las vendas de algodón y las vendas fijas me sirven para algo que se conoce como un vendaje bultoso. ¿Qué es el vendaje bultoso? Lesiones en articulaciones. ¿Ahí qué vamos a hacer nosotros? Vamos a coger una venda de algodón, vamos a generar el respectivo vendaje adecuado, un vendaje en forma de X, y posterior a la venda de algodón vamos a colocar una venda elástica. Esa venda elástica, ¿qué me hace o qué me genera? La venda elástica me genera un proceso de restricción de la movilidad, y con mi vendaje de algodón, perdón, vamos a generar un vendaje tipo bultoso, genera una restricción de la movilidad para las lesiones articulares. Las vendas elásticas con los apósitos. ¿Qué es un apósito? Un apósito es un dispositivo que sirve para el control de sangrados, el control de hemorragias, generando algo que se conoce como un vendaje compresivo. ¿Por qué? Porque ante un sangrado lo primero que hacemos es generar presión, ¿sí?, directa, y posterior generamos el vendaje. Recordemos que el agua oxigenada ya no se utiliza en un botiquín, está también completamente descalificada. Tenemos dentro de las vendas la venda triangular. La venda triangular es un dispositivo que me sirve a mí para manejar un cabestrillo.
¿listo? Lesiones en articulaciones en mi brazo, podemos manejar un cabestrillo también. Necesitamos gasas, paquetes de gasas para hacer la limpieza de heridas y el tratamiento de quemaduras, al igual que la solución salina o el cloruro de sodio para la limpieza de las heridas o el tratamiento de las quemaduras. Dentro de los elementos de nuestro botiquín vamos a contar con, digamos que hay mucha gente que nos dice, venga, pero ¿será que yo puedo tener una toalla higiénica o puedo tener un condón en el botiquín? No es recomendable, porque una toalla higiénica solamente, digamos que la podríamos utilizar en un caso extremo de que no tengamos nada más para el control de un sangrado, pero no es recomendable, ya que las toallas higiénicas lo que hacen es captar sangre, entonces no nos van a ayudar a controlarlo. Y los condones, que es una de las preguntas que nos hacen muy básicamente, no se utilizan ni para torniquetes, totalmente prohibidos como guantes, ¿sí? Digamos que sí tienen una connotación en una función de emergencia, y es que un botiquín, un condón, perdón, nos puede llegar a trasladar una capacidad de 5 litros de agua, si no estoy mal, creo, entre 3 y 5 litros de agua. Solamente para eso, de resto, no creo que lo podamos utilizar, ¿listo? Y como les decía, el botiquín de mi casa, importante tener los medicamentos de las patologías previas que puedan tener nuestros familiares. Dentro de este kit, dentro de este botiquín, dentro de estos elementos para la atención de la emergencia, es importante contar con un árbol telefónico, no solamente la línea de emergencias 123, sino los números independientes de todas las entidades que atienden las emergencias en mi localidad, en mi barrio, en mi vereda, en donde nosotros nos encontremos. La forma correcta de activar la línea de emergencias cuando nosotros llamamos es decir nuestro nombre, reportar el lugar donde estamos, dirección clara, exacta, precisa, concisa, y hablar de cuál es el evento que tenemos. Con eso ya las líneas de emergencia o las personas que están en la línea de emergencia nos van generando un apoyo un poco más asertivo, un poco más acertado para la atención de la misma emergencia. ¿En qué casos podemos nosotros activar una línea de emergencias? Uno, accidentes de tránsito con heridos o lesionados. Tenemos procesos de intoxicación, pacientes que se encuentran en estado de inconsciencia, personas que no respiren o tengan dificultad para respirar, personas con alteraciones en su comportamiento mental y tenemos heridos por arma blanca o por arma de fuego. Son aquellas situaciones que nos pueden a nosotros ver o que podamos ver en nosotros la necesidad de identificar una línea de emergencia, en este caso nuestra línea 123, activar nuestro plan de emergencias telefónico. ¿Listo? Nuestro árbol telefónico de emergencias. Dentro de los procesos de atención, entonces es importante tener en cuenta que nosotros contamos con algo que se conoce como el ABC. Antes, durante y después de las situaciones de emergencia. Digamos que se conocen como las etapas de la emergencia. Me dicen que en el antes viene todo lo que tiene que ver con los procesos de información, preparación, capacitación, entrenamiento y adquisición de los recursos. En el durante, la aplicación de procedimientos y el cómo nosotros vamos a atender las emergencias. Siguiente tema, hablamos de lo base, lo que se conoce como la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Es doloroso tomarlo como ejemplo, pero es un ejemplo muy gráfico y fue una situación que se presentó estos días en un municipio aquí en Cundinamarca, en Mosquera, donde la noticia fue que una niña de 6 añitos falleció en una institución educativa porque estaba tomando su alimentación escolar y de un momento a otro generó una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, en este caso un pedazo de carne, donde pues creo que las personas a cargo no supieron qué hacer, llamaron a la mamá llega a la institución educativa, ella en la nota periodística dice que bueno, alcanza a ver a su niña moradita ahí en el piso, una serie de signos característicos y que la ambulancia se demoró 40 minutos. Estos procesos de formación que nosotros estamos haciendo es precisamente dentro del primer auxilio, antes de que lleguen los organismos de emergencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros si encontramos una situación de estas? Me dice, la obstrucción de la vía aérea por el cuerpo extraño se presenta por algún tipo de elemento, ¿sí? Que está obstruyendo algo que se conoce como la epiglotis. Voy a identificar dos tipos de obstrucción, tengo un leve y uno grave. En el leve, yo tengo una entrada y salida de aire y es posible que la persona pueda toser, ¿sí? Este paciente puede presentar sibilancias entre cada espacio de tos, que es una sibilancia. Eso nos dice que el elemento está ahí, que está intentando obstruir, pero que no es completo.
¿Listo? Ya cuando yo tengo una obstrucción grave, obviamente vamos a identificar porque hay una mala entrada de aire, ausencia de entrada de aire, el paciente tiene una tos débil, no es efectiva, nos genera una dificultad respiratoria ya un poco más marcada, tenemos ausencia total de tos, ruido agudo al inhalar. Es posible que el paciente por esa dificultad respiratoria nos esté generando una cianosis peribucal, sus labios estén moraditos, si no esté colocando moradito, pueda llegar a agarrarse el cuello, incapacidad para hablar, ¿sí? Son cositas que nosotros vamos a determinar de decir, uy, nuestro paciente necesita algo que se conoce como la maniobra de Heimlich o Heimlich, la llamamos algunos. ¿Qué primero tenemos que hacer? Uno, si la persona está tosiendo e identificamos, de acuerdo a eso que acabamos de ver, que su obstrucción es leve, vamos a animar a la persona a que tosa con fuerza, para que logre generar un proceso de constipación en los pulmones y el elemento pueda salir. Cuando ya nosotros estemos identificando que el paciente se está quedando completamente atoradito, que tiene ya su dificultad respiratoria, que ya pasó de una leve a una grave, entonces ¿qué hacemos? Nos ubicamos detrás de nuestro paciente y realizamos la maniobra de Heimlich. ¿Cómo funciona? Como lo estamos observando en este momento en la imagen, es importante determinar el punto. Entonces, cuando nosotros encontramos nuestro ombligo, ubicamos 2 dedos por encima del ombligo, encima del ombligo. Nuestra mano va completamente cerradita, girada hacia la boca del estómago, inclinamos a nuestro paciente y realizamos unas compresiones de adentro hacia arriba, de adentro hacia arriba. Esta es la función de la compresión, de adentro hacia arriba. Nos dice el protocolo que realizamos las que sean necesarias, pero ese que sean necesarias las vamos a trabajar hasta que nuestro paciente logre botar el elemento. Listo, dice el protocolo que estas maniobras se pueden llegar a utilizar o a realizar hasta que nuestro paciente pueda botar nuestro elemento. Pueden llegar a pasar dos cosas. Uno, si mi paciente bota el elemento, lo puede pasar y que mi paciente pierda el estado de inconsciencia. Si mi paciente pierde el estado de inconsciencia, la recomendación es activarle el mini emergencias porque nuestro paciente entra en un paro respiratorio. Con nuestros bebés, importantísimo, hablamos de lactantes, niños que todavía no pueden caminar. Cuando el niño se nos está atorando, a la primera imagen, nosotros vamos a trabajar lo que estamos observando acá, y es que vamos a colocar a nuestro niño inclinado siempre hacia abajo, boca abajo, para que por gravedad el elemento pueda salir y vamos a dar 5 golpes secos en medio de las escápulas o los omóplatos, ¿sí? Después de estos 5 golpes, reposiciono a mi bebé, doy 5 compresiones en la parte céntrica del tórax en medio de las tetillas para ayudar a que este elemento pueda salir y vuelvo y realizo el procedimiento. Dice el protocolo que lo debo realizar 2 veces. La recomendación es que después de estas 2 veces el elemento ya logre salir. Si nuestro niño no logra salir de la obstrucción, nos entra en un paro cardiorrespiratorio. Listo, y tendremos que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar seguidas o estipuladas por las guías AJA o la Asociación Americana para el Corazón. Listo, en función de la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Espero que hasta acá vayamos claros y continuamos. Les decía yo que vamos a tocar nuevamente este tema, vamos a hacerlo rápidamente como un repaso. Ya habíamos tocado en algunas de nuestras sesiones anteriores la forma de utilizar un extintor, sobre cómo controlamos nosotros un fuego. Lo importante de este tipo de situaciones, nosotros lo hablamos con las 6 acciones claves, es la identificación de los riesgos de los incendios en el hogar y la modificación de las conductas para evitar que eso se nos siga presentando o materializando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Tengamos en cuenta que la mejor forma de controlar un fuego es previniendo, ¿sí? Y la identificación de los riesgos, hay un riesgo que se presenta mucho y es, ya hacerles la pregunta a ustedes, ¿cuánto dejan cargando su dispositivo en la noche? Cada uno hágase la pregunta ya, vamos un poco de conciencia y digamos, sí, de pronto yo lo dejo toda la noche. ¿Qué puede llegar a pasar ahí? ¿Qué estaríamos nosotros materializando? La probabilidad de que se nos pueda presentar un incendio. ¿Listo? Hay una recomendación importante y es que para esta prevención de los incendios es importante tener en cuenta que nosotros podemos emplear unos pasos para evitar que eso se materialice, ¿no? Lo primero, al momento de cocinar, quédense en la cocina, no se vaya.
Muchas veces nosotros estamos cocinando y nos vamos a mirar qué va la novela o nos vamos a hacer algún otro tipo de cosa, de pronto somos un poco más multifuncionales, pero tengan en cuenta que, vuelvo y les digo, las emergencias pueden estar ahí a la orden del día, ¿sí? La recomendación es no alejarse, sino terminar de hacer los alimentos, de cocer los alimentos e inmediatamente cerrar las válvulas de paso para reducir el riesgo, ¿sí? Siempre utilizar mangas cortas, ajustadas, estrechamente enrolladas cuando de pronto cocinen, mantener a los niños alejados de las áreas de la cocina, colocar parrillas a menos de 3 metros de la pared y la terraza, no las coloque por debajo de aleros ni ramas colgantes, tener nuestro espacio basado en orden y aseo, para evitar, pues obviamente, que al momento de la materialización de una conflagración, pues tenga como iniciar un proceso de propagación. ¿Listo? Bueno, digamos que aquí al momento de fumar entendemos que hay muchas personas que podemos fumar, hay unas recomendaciones por nuestra salud y por las de nuestros familiares, la campaña no tabaquismo, ¿sí? Recuerden que inclusive si nosotros fumamos, nuestra ropa queda completamente impregnada y esto pues nos puede hacer acreedores de una enfermedad a nosotros, nuestros familiares. Pero si de pronto mientras que estamos en ese proceso de lograrlo dejar, sí es importante tener en cuenta estas condiciones. Uno, fumar afuera y apague completamente las colillas, perdón, en una lata llena de arena. Moje con agua las colillas, digamos que reducir siempre esas fuentes de ignición que se nos pueden materializar. Nunca fumar en el hogar donde se usa oxígeno, muchos dirán, pero ¿quién hace eso? Hay gente que todavía lo realiza, ¿sí? Inclusive si está apagado, es importante eliminar todas las fuentes de riesgo de ignición que se puedan presentar. No fume en la cama, si tiene sueño, ha estado bebiendo o ha tomado medicamentos que lo adormecen, primero, pues por favor, apague su cigarrillo. ¿Listo? La seguridad eléctrica, lo hablábamos nosotros ahorita, cables pelados que puedan llegar a causar incendios, reemplácelos, pueden estar gastados, viejos, dañados. Las tomas eléctricas, comprémoslas, perdón, en lugares que sean certificados, no de pronto en los agaches, y no tengo nada contra ellos, pero pues muchas veces venden elementos que no son seguros, ¿sí? 3 extensiones por 10.000 pesos, uy, súper barato, le gané al paisa. No, las extensiones, pues obviamente son un poco más costosas, son un poco más seguras. Si es un electrodoméstico y tiene un enchufe de 3 espigas, usted la toma corriente de 3 espigas, no sobresaturemos las tomas. Apague inmediatamente los interruptores de luz que estén calientes y las luces que parpadeen, llamen a un profesional para que las reemplacen. Se nos viene un mes muy hermoso, muy bonito para muchas familias, de unión, amor y prosperidad, y es de diciembre, pero también es un mes donde se presentan muchos incendios por afectaciones de la parte eléctrica y lo que es el manejo de las veladoras. Si tenemos calentadores eléctricos portátiles, recomendaciones básicas: mantenga los objetos combustibles lejos, a menos de 1 metro de los puntos de calefacción portátiles. Compre solo calefactores evaluados, laboratorios nacionalmente reconocidos. Controlemos si nuestro calefactor portátil cuenta con mecanismos de control por termostato. Y si eso es así, pues estar realizando, verificando, digamos, como que sus elementos de mantenimiento y verificar que se puedan, digamos, como que apagar automáticamente en caso de que de pronto se llegue a caer. No use solo el queroseno transparente en los calefactores, nunca llene exceso y use el calefactor en una habitación bien ventilada. Si de pronto convivimos con chimeneas y estufas de leña, estar haciendo mantenimiento preventivo para que se nos puedan llegar a generar obstrucciones. Utilizar rejillas para la chimenea bien gruesas para impedir que los leños rueden o de pronto se nos salgan hacia la parte de la sala de estar. Asegúrese de que el fuego esté completamente apagado antes de irnos a dormir, y eso también aplica para las veladoras. ¿Listo? Por favor, importantísimo. Actuación en caso de un incendio. ¿Qué hacer al descubrirlo? Miren, es algo bastante complejo. Esta mañana en la ciudad de Bogotá se presentó un incendio en la localidad de Chapinero, si no estoy mal, si mal no recuerdo, donde desafortunadamente falleció una señora y sus hijas quedaron bastante graves. Fue como a las 4:30 de la mañana. De pronto aquí es importante hablar de 2 elementos que requerimos tengan ustedes en su casa. 1, un sensor de humo, y 2, un extintor mínimo de 10 libras que puedan hacer compañía a esos elementos de atención de la emergencia. Importante al momento de descubrir un incendio: ojo, dar alarma, notificar a quien corresponda de la existencia del incendio, notificar su localización, dónde es,
no correr riesgos personales. Si usted no encuentra capacitación ni entrenamiento, por favor, no ingrese. Pida ayuda, marquemos la línea 123, no extinguir el incendio sin estar acompañado e intentar la extinción cuando sea de pequeña envergadura o lo que llamamos como fuego inicial o fuego incipiente. ¿Qué hacer cuando descubrimos un incendio? Si el incendio ya es grande, por favor realizar o activar los protocolos de evacuación, caminar completamente agachado, protegiendo nuestra vía respiratoria, con trapos húmedos si se puede. No utilice ascensores y diríjase a su punto de encuentro ya previamente establecido en el punto de encuentro. ¿Listo? Al principio o principios generales de un proceso de evacuación, mantenga siempre la calma, por favor, mantenga la calma. Cuando reciba la orden o suene la señal, empieza a generar un desplazamiento siempre agachadito. ¿Listo? Y por favor, encamine a las personas que vaya usted encontrando hacia ese punto seguro, siempre que manteniendo la calma. Sigamos las instrucciones del guía de evacuación, las señalizaciones de socorro, recomendaciones ya previas, no utilicemos los ascensores, salir del edificio a través de escaleras de emergencia próximas a su planta, no regresen al edificio por ningún motivo hasta que los responsables de la evacuación así lo comuniquen. Tengamos en cuenta que los riesgos que podemos encontrar al momento de los incendios son humos y gases calientes, daño en las vías respiratorias, calor, quemaduras, y pues eso nos genera que el paciente pueda entrar en pánico, teniendo en cuenta que encontramos una serie de gases que se desprenden de la quema de los materiales combustibles, como el monóxido de carbono, el ácido cianhídrico y el ácido clorhídrico. ¿Listo? Consejos de seguridad: aterrizar nuestro plan de emergencia familiar, tener nuestra maleta, contar con todos los elementos y pues obviamente lo que hablábamos ahorita, tener los sensores de humo, dispositivos importantísimos que nos ayudan al momento de identificar una emergencia de estas, ¿vale? ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de manejar un extintor? Uno, saber o identificar cuál es el tipo de fuego que se está materializando. ¿Cuántos tipos de fuego tenemos? Tenemos fuegos clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Para nosotros en nuestra casa generalmente se nos van a materializar 3 tipos de fuego, clase A, clase B y clase C. Dentro de estos, asimismo, nosotros vamos a poder identificar nuestro extintor para poder utilizar. ¿Listo? Tenemos varios métodos de extinción, dentro de los cuales tenemos el enfriamiento, la sofocación. El enfriamiento es aplicando agua, pero tengan en cuenta que el agua no lo puedo aplicar yo en todos los tipos de fuego. Tenemos la sofocación, y la sofocación es lograr retirar el oxígeno, y la separación o la segregación. Para el uso y el manejo de un extintor, nosotros vamos a aplicar 2 métodos muy sencillos, que es, 1, la sofocación, 2, y en algunos casos de pronto el enfriamiento, teniendo en cuenta el tipo de extintor. El extintor es un aparato que está diseñado para controlar fuegos iniciales o fuegos incipientes, que es el fuego inicial o fuego incipiente. Es algo que no me supera ni mi altura ni mi contextura, y de acuerdo a la NFPA 10, bueno, tengo 3 puntos específicos para poder descargar un extintor. Recordemos, analizo el tipo de fuego, determino mi extintor. Lo primero que voy a hacer es identificar una distancia entre 1.5 a 3 metros. Quito, retiro mi pin de seguridad, me ubico a una distancia entre 2.5 a 3 metros y acciono la palanca en función directa a la base del fuego, generando un barrido en zigzag, siempre a favor del viento, más nunca en contra. ¿Listo? Importantísimo lograr mantener la calma para controlar este tipo de emergencias por fuego, ¿vale? Dentro del proceso del manejo de las lesiones, es importante tener en cuenta que las quemaduras, las heridas y las hemorragias son lesiones que afectan el órgano más grande del cuerpo, ¿sí? Y dentro del ejercicio lo llamamos nosotros como las lesiones musculares. Las heridas nos hacen referencia a la pérdida de la integridad del tejido, la afectación del mismo por una liberación de energía. Tengo las heridas abiertas, cerradas, complejas. Y el tratamiento de una herida es poder llegar a hacer una limpieza efectiva con la solución salina, intentar no retirar elementos que de pronto estén obstruyendo, retirar la ropa hasta donde el paciente me lo permita, y generar una limpieza primero externa de la herida para hacer la limpieza o el barrido de los contaminantes que se puedan introducir después de, y
Luego hacemos una limpieza interna generando de forma circular, de adentro hacia afuera, a limpieza de la herida. ¿Listo? Removiendo todos los contaminantes. Recomendación, siempre cubrir una herida después de limpiarla. Colocamos un pedazo de gasa en nuestro botiquín y la cubrimos en 3 espacios. Cubrimos 3 espacios de la herida, dejamos un cuarto espacio de nuestra gasa para que la herida pueda respirar. Cuando hablamos de los sangrados, es importante tener en cuenta que una hemorragia es la salida de sangre por alguna parte del cuerpo. Tenemos hemorragias internas y hemorragias externas. Para nosotros poder generar el control de un sangrado, lo que nosotros hablábamos ahorita, generar presión directa con los apósitos, ¿listo? Tenemos 3 métodos de control del sangrado. Uno es la presión directa, genero una presión directa con un apósito, genero presión directa con una tela limpia, con gasas. Posteriormente, llego a vendar. 2, el empaquetamiento, que es generar introducir estos elementos de asepsia como las gasas o los apósitos, introduzco, relleno y nuevamente vuelvo y coloco una venda, lo que nosotros llamaríamos el empaquetamiento. Si la hemorragia continúe, trate de controlarla generando más presión, aplicando siempre presión. ¿Listo? Lo que conocemos acá en la presentación como los puntos de presión. Si tenemos una hemorragia nasal o una epistasis, ¿qué vamos a hacer? Ya el paciente ligeramente inclinado hacia adelante, taponando lo que es nuestro hueso nasal contra el cartílago y lo tenemos ahí. Colocar un apósito entre el labio superior y la encía y solicitar a nuestro paciente que presione con sus dedos las fosas nasales. Ahí generamos. Colocamos compresas de agua tibia sobre la frente de nuestro compañero, de nuestro paciente, de nuestro familiar, para que logre reducir. Si el sangrado es persistente, logramos colocar nosotros una gasita, taponamos y trasladamos a nuestro paciente a un centro asistencial. ¿Listo? Dentro del proceso del manejo de las quemaduras, el tratamiento es muy básico. A no ser que trabajemos quemaduras por sustancias químicas, se recomienda, por favor, no aplicar mayonesa, que la clara de huevo, que escuché que debe aplicarle harina, bueno, un sinnúmero de cositas que nosotros de pronto traemos de muchos años atrás, sino lo único que nosotros hacemos al momento de manejo de tratar una quemadura es hidratar, ¿sí? Tengamos en cuenta que las quemaduras son un tipo específico de lesiones que se causan por exposición a altas o bajas temperaturas. Tengo quemaduras de primero, segundo o tercer grado, de acuerdo a la afectación a los niveles de la capa de la piel que recubren la piel. ¿Listo? Lo que hablamos ahorita es solamente enfriar. No podemos entrar a hacer nada más. Y es una de las recomendaciones importantísimas y es no aplicar, porque muchas veces cuando nuestro paciente llega al centro asistencial, lo primero que le van a hacer es que le van a raspar para lograr quitar todos los contaminantes y poder iniciar el proceso de epitelización, allá pues obviamente en el centro asistencial, ¿vale? Importantísimo, y para terminar, tenemos el manejo del incidente con materiales químicos. ¿Qué sucede con los incidentes con materiales químicos? Es una situación bastante compleja. Algún día tuvimos un caso de una señorita que llegó del colegio, la mamá había cogido y había trasvasado una sustancia con la cual lavaba la loza, y la señorita cogió una botella gaseosa y se la consumió sin saber que su mamá había trasvasado ese líquido a la botella gaseosa. Entonces es importante saber que mientras tengamos sustancias químicas en la casa, siempre se va a materializar el riesgo, ¿listo? Aquí es donde nosotros tenemos que identificar cuál es ese nivel de riesgo que nosotros tenemos, cómo reducirlo. En este caso, almacenemos lejos, perdón, de la vista, del contacto con los niños, y lo que podemos hacer aquí en este caso es no intentar trasvasar, porque nos va a pasar lo que sucedió con la niña que les comentaba del caso. ¿Listo? Productos domésticos que nosotros tenemos, importante tenerlos en cuenta. Una de las recomendaciones para saber cómo actuar es leer la etiqueta del producto, seguir las instrucciones. ¿Listo? Y lo que yo les decía ahorita, miren acá, leer atentamente, no manipular el producto sin haberlo leído, mantener fuera del alcance a los niños y mascotas, no mezclar con otros productos, evite el contacto con ojos, piel, ropa y conserve siempre en su envase original. ¿Qué hacemos nosotros al momento de atender una situación de emergencia con estos productos? ¿Cómo nos comportamos durante? Si es una emergencia a gran nivel que puede llegar a afectar nuestra integridad, realicemos un proceso de evacuación de forma rápida. ¿Listo?
2, manténgase contra el viento y lejos y intente evitar respirar los humos tóxicos generados por estas. Durante una emergencia, reconozca y responda a los síntomas de envenenamiento tóxico que nos incluyen: 1, la dificultad para respirar, es una obstrucción de la vía aérea; irritación de los ojos, piel, garganta, vías respiratorias; cambios de color de la piel, dolor de cabeza, visión borrosa; mareos, torpeza o falta de coordinación, calambres o diarrea. Importantísimo. Si una persona sufre síntomas por envenenamiento o expuesto a un producto químico doméstico, llame al centro de emergencias CISPROCRIM o al número que nos indican a nosotros ahí en la etiqueta, en este caso la línea 123, ¿listo? Y busque cualquier envase de la sustancia para información que le van a pedir a usted a la mano. Si la sustancia química tiene contacto con nuestras mucosas, por favor, irrigue agua abundante, en este caso por los ojos, entre 15 y 20 minutos. Evite que la persona se restregue. ¿Listo? Y apliquemos abundante agua. ¿Listo? Para que el pH del agua me inactive y el pH de la sustancia. ¿Listo? Casos especiales, importante en el caso de la niña, no provocar el vómito de las sustancias. Enjuague la boca y la garganta con abundante agua y trasladamos a la paciente hacia un centro asistencial. ¿Listo? Perfecto. Wilmer. Claro que sí, instructor Carlos. Vamos entonces con nuestro sondeo final. Nos iremos entonces con esta primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta: maniobra al realizar en una obstrucción grave de la vía aérea. A, maniobra de Heimlich; B, maniobra de mansalva; C, maniobra de Gleimbich; D, maniobra con golpe en la espalda. 15 segundos para responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, maniobra de Heimlich, un 70%, B, maniobra de mansalva, un 4%, C, maniobra de Gleimbich, un 8%, D, maniobra con golpe en la espalda, un 19% de respuesta. Carlos, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te decía, es que se me apagó el micrófono. Que les cuento que la respuesta a esta pregunta es la respuesta A, y es la maniobra de Heimlich. Muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Formas de actuar en caso de un incendio. A, notificar, extinguir el incendio. B, dar alarma, notificar, pedir ayuda. C, dar alarma, salir corriendo. D, notificar, salir a pedir ayuda. 15 segundos para responder. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, notificar, extinguir el incendio, un 7%. B, dar alarma, notificar, pedir ayuda, un 85%. C, dar alarma, salir corriendo, un 2%. D, notificar, salir a pedir ayuda, un 6% de respuesta. Carlos, ¿qué tal nos fue en esta segunda pregunta? Recordemos que es importante identificar, dar alarma, notificar y pedir ayuda. La respuesta es la B. Muchas gracias. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. Métodos para tratamiento de hemorragias. A, presión directa, elevación de extremidad. B, presión indirecta, empaquetamiento. C, presión directa, empaquetamiento, puntos de presión. D, llevar al hospital sin hacer nada. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, presión directa, elevación de extremidad, un 22%. B, presión indirecta, empaquetamiento, un 4%. C, presión directa, empaquetamiento, puntos de presión, un 73%. D, llevar al hospital sin hacer nada, un 1% de respuesta. Carlos, cuéntanos qué tal nos fue en esta última pregunta. Nos fue muy bien. La respuesta es la C. Presión directa, empaquetamiento y puntos de presión.
Bueno, Carlos, finalizamos esta acción educativa, no sin antes agradecerte a ti por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos una excelente tarde y esperamos verte en otra oportunidad. Igualmente, bendiciones para todos. Y recuerden que hay una premisa y es su familia. Bendiciones para todos. Mil gracias. De igual forma, agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por su participación y acompañamiento en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia,
a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.